Bueno, como ha ido avanzando todo este proceso de la investigación de este hecho lamentable que ha puesto no solo a Santiago en la palestra nacional, sino a la República Dominicana en la palestra mundial. El tema de la niña Estéfora a 22 días de este hecho es un tema que mientras más se ha ido investigando, más lamentable es lo que se va descubriendo. Y ya sabía uno, por lógica simple, que tanto silencio era que algo guardaba. Y es mucha pena porque es algo que se pudo haber evitado. Habían banderas rojas, habían banderas de alarmas que debieron llamar la atención de la institución educativa. Y mire, a mí me llegó una comunicación supuestamente de un abuelo del colegio, que es, además del otro comunicado, las únicas dos cosas que han salido. Y en vez de ser asumiendo responsabilidad o reconociendo una falla de procedimientos, de protocolos, es en defensa de la institución. Y la institución debe entender que no es en contra de esa institución y sus 40 años de servicio educativo. Es que en esta ocasión hubo un fallo. Y lo primero que se debe hacer es reconocerlo, porque fue un fallo dramático en el que se perdió una vida humana. Una joven prometedora falleció bajo su cuidado y responsabilidad. Y eso es lo primero que debió hacer esa institución, asumir esa responsabilidad. Bueno, entonces, dentro de estas investigaciones, se dice que la familia ya recibió una investigación preliminar y en el que se da cuenta, primero, de que no habían suficientes maestros. Esto ya lo sabíamos porque a través del Listín Diario y los reportajes que ha estado haciendo Indira Vázquez y su equipo de investigación, la periodista es la que tiene el equipo de investigación. Y así no. Se supo que hubo, que eran 3 maestros para los más de 60 alumnos. No se precisa la cantidad de alumnos porque el contrato que se hizo, también por un reportaje de Indira y del Listín Diario, el contrato que se hizo con la Hacienda era para 83 jóvenes, 83 personas, de los cuales 80 eran estudiantes y 3 eran docentes. Para 80, 3 docentes es muy poco. Finalmente no fueron los 80, fueron como 60, pero aún para 60, 3 docentes que tienen la obligatoriedad de vigilar, sigue siendo poco, de diferentes edades. En un lugar en donde había piscina y un jacuzzi, 2 lugares de riesgos. Y además no se contó con el permiso del distrito 0803, según también un reportaje de Indira, del distrito 0803, que es quien tiene a su cargo la jurisprudencia y el funcionamiento de ese colegio perteneciente a la Regional 08 de Educación de Santiago. Después de eso, entonces, a sabiendas de que habían 2 lugares de riesgo con agua, entonces no habían salvavidas para darle socorro oportuno. Ya hemos visto que anda circulando un video que aparentemente lo grabó uno de los niños que estaban ahí. Dicen que todos los niños estaban grabando, pero no había salido ningún video a la luz, en el que se saca a la niña todavía con su ropita puesta. Tenía su traje de bañito debajo, pero tenía su sobretodo, que regularmente la gente no entra con sobretodo a la piscina, ¿verdad? Ella tenía pantalón corto. Tenía pantalón todo, o sea, ella corto tenía ropa, ella lo que tenía era abierta. Exacto, o sea, andaba con su ropa, tenía el traje de baño adentro, lo que significa que quizás fue un resbalón o otra cosa. Podemos sacar miles de conclusiones. El video de la Hacienda aún no sale a la luz y es lo que la madre ha estado demandando para saber. Mientras tanto es especulación, pero la situación es que le están dando primero auxilio a la niña sentado. Obviamente quien le está dando el primero auxilio no sabe de primero auxilio, ni ha visto película, parece, ¿verdad? Pero que eso mi hijo de 8 años, cuando tenía 5, sabía que cuando tú le das primero auxilio, es acostado y tú le haces... De todas maneras, ya la niña tenía el rostro de otro color, estaba ya morada. Y es una pena porque todo el mundo se le aglomeró. Según ese informe que salió a la luz ayer en la tarde,
lo primero que hicieron esos maestros fue llamar al colegio en vez de llamar al 911. O en vez de tomar a la niña y salir disparado para un centro de salud, claro, de atención. Entonces, a partir de lo que el colegio les dice, es que llaman al 911 para cuando el 911 llegó, entonces ya el hecho había acontecido. La verdad es que cada vez que sale una nueva versión, una nueva situación, es estremecedora y uno lo que quiere es que los centros educativos sepan que no son solo centros de enseñar el abecedario, química, física, español, matemática, los diptongos, triptongos. Eso es importante, pero lo más importante es la vida del niño, la salud mental también del niño. Entonces los centros educativos tienen que prestarle atención al ser humano que tienen en sus centros educativos. Porque si la vida de mi hijo está en peligro, yo prefiero que esté bruto al lado mío, lo enseño yo. O sea, la vida del niño es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, es un tema que debe asumir el Ministerio de Educación, que desde mi punto de vista también ha actuado con negligencia frente a este tema. ¿Ustedes han escuchado al ministro de Educación decir algo? No, nada. Mira, Sagrario, es penoso porque incluso ayer hablábamos que la ministra Farideh Raful, ayer o antes de ella, ya no me acuerdo qué día es hoy, decía que por favor esperaran los informes de las autoridades competentes, que no se especulara. Sin embargo, siempre se ha dicho desde el primer momento que el hermetismo con que esto se ha manejado es lo que ha dado pie a las especulaciones, que eso fue un accidente, un incidente o lo que sea, producto de imprudencia o negligencia por parte de las autoridades que estaban a cargo. Ningún maestro ni ningún centro de educación con intención iba a provocar algo así. Ahora bien, desde el primer momento dar la cara, como tú dices, asumir que eso pasó bajo tu responsabilidad, sí, y que por favor se esperen ya eso calma un poco la indignación de un pueblo, y esto ha escalado muy, 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 muy alto, y qué bueno. Primero porque estamos hablando de una menor. Segundo, porque estamos hablando que está bajo la guarda de un centro educativo de prestigio, y para todos nuestros hijos es lo primordial, el derecho a la educación y a guardar esa vida de un menor que no sabe defenderse. Entonces, esos videos que empiezan a circular preocupan más todo el entorno de esto. ¿Por qué? Porque ahí se ve gente grabando, porque ahí se ve una maestra dando un primer auxilio en una posición, una niña sentada. Así no se da primer auxilio, porque se ve una niña con ropa, porque se ven porque entonces empieza a salir que no se llamó al 911, que se llamó al colegio primero, y es una situación que en pánico cualquiera responde de una manera, pero si tú estás entrenado, pues respondes adecuadamente, y ahí se ve que no hubo entrenamiento, que esas personas no estaban capacitadas, se ve que esa niña no se estaba bañando en la piscina, sino que o se cayó o la cayeron. Se ven muchas cosas, y es peor que el tiempo sigue pasando y van saliendo las informaciones por la vía no correspondiente. El equipo de investigación ahora está a cargo ¿de quién? De periodistas. Sí. Yo creo que si el Listín Diario, a la cabeza Indira Vázquez, no hubiera sacado todas las informaciones que ha sacado, ese tema hubiera quedado donde estaba. Porque ya tenía 11 días la niña fallecida y había un hermetismo extraordinario. Y esa es la labor periodística, y ese es el servicio social que como periodista nos corresponde. Yo quiero felicitar a Indira porque ha asumido con muchísima responsabilidad este tema. Y ojalá otros periodistas no se monten en la ola solo de repetir las cosas porque es un tema que está en boga, sino que entendamos el servicio social que nos corresponde como portavoces de lo que no tienen voz. Esa señora, esa madre, no tenía voz, no tenía medio, no tenía cómo hacer que la escucharan. Y a través de Indira, entonces, y una extraordinaria caja de resonancia en todo el país, hemos sabido de esta terrible situación y de la injusticia que se pudo haber cometido con este hecho. Mira, con relación a ese tema que de hecho ya en el país entero es tema de opinión de primer orden, y incluso ha tenido ya un ribete internacional para que se sepa.
sin necesidad, no fue necesario que llegara tan lejos, pero ya la niña murió, no va a haber forma de que retoñe la vida, no la vamos a recuperar. El colegio, por más crisis que tenga ahora, desde el punto de vista de lo que será el resultado de esta investigación, nada, se va a reponer como ente comercial y todo volverá a la normalidad, entre comillas, y lo que se perdió para siempre fue la vida de esa niña. Y entonces uno lo que sabe, o no que sabe, lo que uno espera y quiere es que esto sirva por lo menos para que como ejemplo negativo se convierta en maestro positivo en cuanto a la prevención y en cuanto al manejo donde hay niños. Yo siempre lo he dicho y parece burdo y parece una cosa hasta troglodita, pero si yo voy con un hijo, óigame, yo que voy con mi hijo o un nieto a una playa, a una piscina o a un río, yo prefiero amarrármelo yo a él. Y no di que ni un segundo perderlo de vista porque yo conozco casos que es mejor ni recordarlo. De niños que están contigo ahí y de repente, y miren que no estoy hablando de Roldán y Calderón, ese niñito de 5 años que se perdió ahí en Jarabacoa y que todavía... Nada. No hay una satisfacción ni siquiera moral al país para que las autoridades digan, mira, hasta este momento la situación es esta. No, se perdió el niño y punto. Entonces, esas son las situaciones que uno debe de, qué sé yo, como de reflexionar de manera fría. A mí me mostraron yo lo dije aquí, me mostraron un video blanco y negro y de muy mala, diríamos, muy, muy borroso. Y ciertamente que la intervención y las opiniones de la prensa y de los medios y de muchos periodistas, que me suma lo que Sagrario Gómez emite sobre Indira Vázquez, un trabajo excepcional, responsable y sobre todo como debe ser el periodismo de solidaridad con los menos pudientes, con el más débil y comprometido con la verdad. En ese sentido yo me sumo a esa felicitación. Lo que quiero decir, Arbaje y Sagrario, es lo siguiente. Mira, para eso del 911 eso es relativo. Lo del 911, esperar el 911 con un accidentado es por el problema de que por lo regular la gente cuando va a trasladar un accidentado lo hace de manera aparatosa, sin tomar en cuenta algunas técnicas que un paramédico sí conoce o un entrenado para eso, para evitar que haya una dislocación de la columna vertebral, del occipital, aquí la cabeza atrás. Pero cuando se trata de casos como este de ahogamiento, lo que hay que hacer, si usted no sabe cómo resucitar a una persona que se haya ahogado, que lo primero es pulsarle el agua haciéndole presión en el pecho, 7 presiones y entonces inclusive, si es necesario, hasta extraerle por la boca el agua. Todo eso, pero para eso se requiere un entrenamiento. Y si no hay eso, que no lo hay aquí, nadie sabe de eso, nadie. Ni en ningún centro se preocupan por eso. Porque era lo que decíamos fuera de cámara. No, embuste. Fue cuando comenzó el programa. El término que ustedes utilizaron es que todo el mundo cree que las cosas se resuelven en el momento. Si ocurrió, vamos a ver lo que sea. No, usted tiene que prever todo. Y en ese caso no hay que esperar 911, hay que salir huyendo con ella para el centro médico más cercano, por una emergencia, para que se trate de... Porque mire, después que ocurre un ahogamiento, para mucha gente quizás se sorprenda, hay 5 minutos, aún se haya ahogado la persona, que puede ser resucitado en 5 minutos. Mire, si se le trae todo el agua y se le transmite el oxígeno que ha perdido los pulmones y logra que el corazón bombee de nuevo. Se le da el masajito. Pero para eso, lógicamente, se requiere entrenamiento y sobre todo la disposición de mitigar ya el daño hecho. Pero sin embargo, en este caso, Sagrario, escúchame, en este caso no hubo nada de eso. Exactamente. Absolutamente nada. Pero fue una inobservancia y un error de quienes organizaron la actividad, en este caso el colegio, porque si había 2 piscinas, una piscina y un jacuzzi, o sea, había contacto con agua, debió haber cuando menos
un salvavidas. Uno es insuficiente para 80, pero debió haber por lo menos uno. Pero yo te voy a decir no más, lo hubo. olvídate de un salvavidas, porque, y ahí, acuérdense que he hecho la reflexión toda la semana, las 2 semanas que llevamos en esto. A veces uno no mide los riesgos. Yo he tenido muchachos en mi casa con piscina y yo no tengo un salvavidas. Y ni lo he tenido, ni lo he pensado, pero uno está ahí. Si tú tienes 60 muchachos, por lo menos uno de los que estaba a cargo tenía que haber estado fijo viendo ahí. Pero qué bueno que tú dices eso. Qué bueno que tú Sí, dices yo he eso. estado, Porque esto a mí me ha partir de afectado ahora, mucho a mí. partir de ahora uno va a tener que medir como padre Todo. los riesgos. Todo, señores, yo Porque me, es yo un me he riesgo ido fuera de terrible. la ciudad, yo me he llevado a mi hija con amiguita a la Romana Casa de Campo, yo Bueno. con una amiga, 10 muchachos. Hay que medir los riesgos. Y esos padres confían en mí y yo sé lo que estoy haciendo, pero yo me he expuesto. A mí esto me ha chocado mucho porque es que uno a veces en la confianza va cediendo y esto pasa en todo. Entonces, a mí de todo esto, porque puede pasar y estamos expuestos, porque cometemos imprudencias y tenemos que asumir las consecuencias y la responsabilidad, aún sean fatales, como este caso, es entenderlo y es aceptarlo. Es ahí donde ha fallado el colegio y las familias involucradas. Oye, Arbaje, Pero entonces vemos, dígame. para que tú sigas un insert, como hacíamos en el siglo, un insert, óyeme. Inclusive, yo me voy adentro del incidente, de la situación, del dramático momento en que se produce la situación de ahogamiento en las personas. Regularmente el que se está ahogando lo que hace es que patalea mucho, que Claro. busca de qué agarrarse y no encuentra. Y si tú estás ahí, como tú dices, quizás de poca cosa sirve, porque si tú te jondeas, también te vas a ahogar tú también, se van a ahogar juntos. Si no saben nada de eso. Claro que sí, es que para todo hay que tener entrenamiento, experiencia y sobre todo la previsión. Mira, cualquiera de nosotros ve un hijo y seguro que se va a jondear, se va a tirar. Yo tengo que ver. Yo me jondeo en el mar, que haya que tirarme por un acantilado si un hijo mío rebala por ahí. Ahora, ¿qué puede pasar? Que los dos nos vamos a perder. Pero eso uno, porque es muy bueno aquí en un micrófono, tranquilo, uno emitir un juicio y dar una opinión sobre un tema tan difícil como ese. Hay que vivir el momento, estar ahí para saber la magnitud de lo que significa eso, Arbaje, Sagrario. No sé si ustedes me Claro, entienden. entonces Sí, claro. mire, don Víctor, que a todo esto tenemos que salir de ese, pero en ese mismo sentido. Ayer también empieza a circular otra situación de otro centro educativo de Santiago, privado, de mucho prestigio, igual. Y ya empieza en medios, tanto ayer como hoy, a ocupar titulares el caso de una madre que denuncia que su niña de 9 años fue agredida Qué fuerte es. sexualmente por otro compañerito de la misma edad, que el Bien. colegio siempre lo supo, no le daba los videos, la mamá ponía la denuncia, se hizo evaluación forense, evaluación médica, que la niña empezó la preocupación de que iba a perder el año Y escolar. explica, Arbaje, que se inició la crisis con esa niña precisamente del Da Vinci. Eso iba a decir. Este caso que se volvió viral ayer está en tribunales desde antes y está ya corriendo. Es un tema viejo. O sea, no es nuevo. Lo que pasa es que la mamá lo había mantenido privado como debe de ser. Es un tema de su hija, su médico, el colegio y los abogados. El distrito también estaba en Una contacto. pregunta, ese colegio no lo conocía, C-Point. Sí, es muy famoso. Sí, mi ¿Aquí hijo, en Santiago? mi hijo Sí. hizo el párvulo por completo Sí. y se pone. ¿Y dónde queda ahí? Está en la Rafael Vidal Al de lado esquina de la Juan Pablo Información. Duarte, al lado del periódico La Información. Pero antes estuvo aquí en la Ah. Sursa. Mi hijo hizo el Como quien párvulo va- ahí. Como quien va para el Licey. Exacto, Sí. Monisquín. Y yo debo decir que Maribel, la directora y su Brillante, esposo, que ahora está en una enfermo. situación muy lamentable de enfermedad, es una persona muy responsable, académicamente muy preparada. Muy. Y que tiene mucho conocimiento de educación y de educación especial. Pero además es una persona muy sensible. A mí me extraña mucho cuando recibo toda la información de que ellos no actuaron oportunamente. Y entonces aflora en mí algo que ya yo había dicho, y es que los centros educativos están muy enfocados en enseñar a los niños y no en cuidar la salud física y mental de los niños. Y eso es tan importante o más, mucho más, que la educación. Ajá, entonces hay que preservar, esos muchachitos hay que cuidarlos. Y los niños inventan mucho, los de ahora y los de antes.
inventan. Lo de ahora inventan más porque tienen acceso, pero antes inventábamos Exactamente. también. Lo que pasa es que el acceso era limitado y la mente no era tan rápida. Entonces yo me sigo alarmando de que todavía en nuestros centros educativos no entiendan que hay que prestar atención a las alarmas. A cuando una niña o un niño dice que algo hay anómalo, Exacto. a cuando un niño se amojorra en un ladito, algo está pasando, o a cuando se pone violento, algo está pasando. Hay que prestarle atención. No podemos normalizarlo. Y lo otro, no podemos solo decir que el problema es un cambio en la familia, porque muchas veces eso es lo que queremos decir, que hay un tema familiar, que hay un tema en el hogar. Hay que ver todo el espacio, pero de que algo anómalo hay y que hay que prestarle atención, hay que prestarle atención. Entonces venía el tema porque, como decía don Víctor, este caso que está en tribunales y que es una situación, sale a la luz porque la madre de la niña explica que esa niña llegó a este centro C-Point desde el Colegio Leonardo da Vinci, y que en el Colegio Leonardo da Vinci la niña sufría de bullying, de acoso y de maltrato. Ella no lo hizo público para hacerlo público porque pasó en C-Point, porque ella estaba en tribunales y corriendo, es algo viejo, pero es para hacer énfasis al tema del bullying y de cómo sufrió en solidaridad con la mamá de Estéfora. Señores, estamos viviendo momentos complicados. Y lo más importante de todo esto, como dice Sagrario, la integridad, la salud emocional, la persona, la empatía. Este caso de Leonardo da Vinci debe de ser esclarecido, pero cuanto antes. Aunque el proceso judicial, ya si la madre interpone algo contra el colegio o contra los involucrados que ella considere, si el Ministerio de Educación entiende que hay alguna sanción al colegio. He visto comunicadores que dicen que cierren ese colegio. ¿Y qué van a hacer con los 600 muchachos que están ahí adentro? Que no tiene Santiago, el sistema educativo de Santiago no tiene cómo resistir a esos 600 niños. Pero ni siquiera con que lo cierren para el año que viene. Pero además, el tema no es ese. El tema no es cerrar, porque si todos los colegios en donde se encuentran anomalías, donde funcionan mal, lo cierran, el país hay que cerrarlo entero. No. Lo que hay es que cumplir reglamentos, lo que hay es que cumplir protocolos. Y si esos protocolos no se cumplen, que obviamente traen consecuencias como esta, funesta, dramática, trágica, entonces tiene que haber un régimen de consecuencias. Y en este caso, ahí está la justicia para actuar, pero también el Ministerio de Educación tiene que actuar para que no sigan aconteciendo cosas. Porque mira lo que pasó ahí en el Politécnico de Santiago Oeste, en donde un menor le dio varias estocadas a otro estudiante. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están los controles de vigilancia? ¿Dónde están los controles de seguridad? ¿No hubo alarma antes de eso? No, es que no estamos acostumbrando a la violencia. No estamos acostumbrando a que es mal educado. Es que ese muchacho no tiene control. Nos estamos acostumbrando, señores, hasta las gangas. El director regional de educación de manera olímpica dijo en los medios de comunicación de Santiago que en el entorno de los centros educativos de Santiago están funcionando gangas. Oiga, qué charada dijo ese hombre. Qué cosita. Señor Jesús. Y señores, nadie dijo nada, ni la ministra de Educación, ni la Procuradora General de la República. El ministro de Educación, ni la ministra de Interior y Policía. Nadie. Y eso es alarmante, que estén funcionando gangas, porque ¿qué son las gangas? Son pandillas. Son pandillas y están funcionando en el entorno de nuestros centros educativos. Y nadie dice nada. ¿Y qué es lo que traen la pandilla? Violencia, droga, de todo. Yo no Eso sé. es una cosa que eso es... Que no es fácil. Increíble que se haya dicho eso, que se sepa eso y que no se diga cuáles son los correctivos del lugar para esos fines. Pues la verdad es que el tema no es cerrar el colegio. Y toda ese vocabulario incendiario en las redes sociales, decir que van a quemar el colegio, que hay que tirar piedra, no. Ha actuado mal el Colegio Leonardo da Vinci, a pesar de sus 40 años y de su prestigio. Ha actuado muy mal, pero no la solución no es cerrarlo. La solución es que sepa que esa mala actuación tiene un régimen de consecuencia en términos judiciales y en términos del Ministerio de Educación. Tiene que haber una consecuencia obligatoria.
para ese centro, pero no cerrarlo, porque ¿qué tú haces con nosotros 600 estudiantes que el sistema educativo de Santiago no tiene Que el sistema educativo del país no tiene como responder. cómo darle respuesta a esos muchachos? Decir que no es un colegio barato, decir que quienes están ahí tienen un sistema de pensamiento diferente. Tienen un sistema de pensamiento diferente, porque yo he escuchado padres de ese centro educativo que han perdido la lógica simple, han perdido la sensibilidad. Y a veces yo pienso que no estoy hablando con padres, sino con empresarios. Ay, qué fuerte. Una cosa triste, muy triste. Pero esa es la sociedad que tenemos. Y esa es la situación. De todas las maneras, yo lo que aspiro es a que haya una conclusión lo más pronto posible para que esa señora pueda cerrar ese ciclo y empezar su duelo. Porque hasta ahora ella lo que ha tenido es una lucha para que le digan qué pasó con su niña. Entonces, cuando ella sepa qué pasó con su niña, ella empiece ese proceso de duelo para despedir su niña. Un hecho que no debió pasar. Y ojalá de alguna manera pues no siga pasando en nuestros centros educativos, ni en los públicos ni en los privados. Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Vamos a tratar de por lo menos buscar una menos triste para continuar el día. No. Bueno, la entrevista no, pero después sí viene otra triste. La muerte de Mario. Ay, sí.